Prepárate, querido oyente, para descubrir una historia que te llevará a los oscuros confines de un lugar donde la razón y la fe parecen haberse olvidado. Un lugar escondido entre las sombras del pasado, en las siluetas del lago de Texcoco. En un pueblo que parece existir fuera del tiempo y el espacio. En un pueblo donde Dios parece no ser bienvenido. Si has sentido alguna vez la caricia helada del miedo y te has preguntado qué secretos se ocultan en la noche, entonces te invito a sumergirte conmigo en un relato tan antiguo como el mismo tiempo, tan oscuro como las noches sin luna. A esta historia la llamo El exilio de la hermana Luisa. En las orillas desoladas del lago de Texcoco se encontraba un pueblo tan antiguo que su nombre se había perdido en el tiempo. Un lugar donde los pecados parecían nunca redimirse y donde el mal se sentía cómodo. En ese olvidado rincón vivía la hermana Luisa, una monja que había sido desterrada de su convento en la Ciudad de México por practicar la medicina, vista como una herejía por sus hermanas. La hermana Luisa, a pesar de su exilio, no abandonó su devoción ni su deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Así se dedicó a cuidar a los enfermos y desamparados del pueblo. Un día, una enfermedad desconocida azotó a la hija del líder del pueblo. Desesperada por salvar a la niña, la hermana Luisa invocó a una entidad antigua que habitaba las profundidades del lago, un demonio llamado Azazel. En las sombras de las casas humildes, la gente susurraba el nombre de la niña enferma, Isabela, como si pronunciarlo en voz alta pudiera conjurar una maldición. Isabela, con su melena de cobre y ojos verdes como esmeraldas, era la luz en la oscuridad del pueblo, con una risa que resonaba con la promesa de días mejores. Ahora, esa risa estaba silenciada por una fiebre incesante, sus ojos verdes perdidos en un delirio febril. Su padre, don Emilio, era un hombre endurecido por la vida, con arrugas en la cara que parecían haber sido talladas por el viento y el tiempo. Era un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Un líder respetado por la gente, por su sabiduría y coraje. Pero cuando su pequeña Isabela cayó enferma, su coraza de hombre fuerte se desmoronó y se pudo ver su corazón roto. Fue don Emilio quien buscó a la hermana Luisa, pidiendo su ayuda con una mezcla de desesperación y esperanza. Luisa, cuyo exilio había forjado un espíritu inquebrantable, aceptó la tarea con una determinación tranquila. Sus ojos marrones estaban llenos de una resolución que parecía emanar una luz propia, y su presencia parecía traer una calma serena a la casa de don Emilio. La hermana Luisa se dedicó a cuidar a Isabela, empleando sus conocimientos de la medicina y las hierbas para aliviar sus síntomas. Pero en la enfermedad era obstinada, se negaba a ceder, consumiendo poco a poco la vida de Isabela. Desesperada, Luisa buscó ayuda en lo profundo del lago, donde se decía que habitaba una antigua entidad, Azazel. El pacto que Luisa hizo con Azazel salvó a Isabela. Sin embargo, los días que siguieron fueron de horror, ya que Luisa se convirtió en un recipiente para el demonio. Sus ojos se volvieron húmedos y oscuros. Su sonrisa bondadosa se torció en una mueca siniestra, y su risa se volvió tan fría como la noche sin luna. Luisa, quien una vez fue el faro de esperanza, se convirtió en una sombra ominosa que recorría las calles del pueblo. El pacto estaba hecho, y con él el cambio en la hermana Luisa fue inmediato y espeluznante. Azazel no era un pasajero silencioso, sino un invasor insidioso. Su presencia oscureciendo la luz en los ojos de Luisa, su risa burlándose de la humanidad de la monja desde dentro de su propia boca. Cada día era una batalla. La hermana Luisa luchaba para mantener su voluntad, su identidad, mientras Azazel se burlaba y desgarraba su mente. Sus noches estaban llenas de horrores inimaginables. Sus días eran un tormento constante. Aunque la hermana Luisa había entregado su alma por el bien de Isabela, nunca había imaginado que la presencia de Azazel sería tan agobiante. El pueblo observaba con creciente horror, mientras Luisa, que una vez había sido una figura de bondad y generosidad,
se torcía y contorsionaba bajo la influencia de Azazel. Las sombras parecían adherirse a ella. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y su risa, una vez cálida y acogedora, resonaba con una frialdad que helaba la sangre. Cada vez más, Luisa se aislaba, pasando horas en la orilla del lago, murmurando plegarias y exorcismos, intentando expulsar a Azazel. Pero cada intento parecía fortalecer al demonio, su risa resonando más fuerte en la mente de Luisa. La batalla culminó con una noche de tormenta. Bajo el cielo rugiente y entre relámpagos, la hermana Luisa se arrastró hasta el lago, su voz levantándose en un canto desesperado, su cuerpo temblando con el esfuerzo de mantener a Azazel a raya. La lucha fue brutal. Azazel intentó resistirse, pero Luisa, con la última fibra de su ser, rechazó al demonio, liberando su alma en una explosión de luz sagrada. El sacrificio final de Luisa fue tan impactante que hasta la tormenta pareció detenerse por un momento. El silencio después de su grito final, resonando en el aire, cargado de lluvia. Cuando amaneció, la hermana Luisa yacía sin vida en la orilla del lago, y su rostro tranquilo y sereno. Había luchado y vencido a Azazel, pero a costa de su propia vida. Tras la desaparición de Luisa, el pueblo despertó a un nuevo día, pero con un aire de pesadez y de tristeza abrumadora. Los lugareños caminaban por las calles sombrías, sus rostros grises y abatidos por la pérdida de su protectora. En la casa de don Emilio, Isabela estaba viva y bien, pero la alegría de su recuperación se veía empañada por la oscura realidad de lo que había costado salvarla. Sus ojos verdes ya no brillaban con la alegría de la inocencia, sino que estaban oscurecidos por una sombra de tristeza y una madurez forzada por la adversidad. Don Emilio, por otro lado, se volvió aún más silencioso y reservado. Aunque su hija había sido salvada, el precio había sido la vida de la hermana Luisa. Se sentía culpable y ese sentimiento se volvió una cicatriz en su corazón, una cicatriz que nunca se curaría del todo. Las calles del pueblo, una vez llenas de risas y chismes, se volvieron silenciosas. La iglesia donde antes se congregaban para el servicio dominical se convirtió en un monumento a la tragedia histórica de la hermana Luisa. En las noches de luna llena, los lugareños se reunían en la orilla del lago, encendían velas y rezaban por el alma de Luisa, una tradición que continuaría a lo largo de las generaciones. Pero no todo fue oscuridad y desesperación. Con el paso del tiempo, la historia de la valentía y el sacrificio de la hermana Luisa se convirtió en un faro de esperanza y resistencia para el pueblo. Luisa, incluso en su muerte, se convirtió en la protectora del pueblo, su espíritu recordando a todos que incluso en la más profunda oscuridad, la luz puede encontrar su camino. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó a un amigo del tío de un amigo, en un pequeño y olvidado pueblo cerca del lago de Texcoco. Espero que hayan disfrutado de esta narración y que las valientes acciones de la hermana Luisa les inspiren y les recuerden el poder del amor, el sacrificio y la resistencia frente a la adversidad. Recuerden siempre, queridos oyentes, que cada historia de horror es también una historia de resistencia y esperanza, y que no importa cuán profunda sea la oscuridad que enfrentamos, siempre hay una luz que brilla en ella, una luz que nos guía y nos da la fuerza para seguir adelante. Nunca olviden eso. Hasta la próxima. Cuídense y sigan buscando esas historias que hacen que la vida sea tan maravillosamente misteriosa.